Seguimos desarrollando esta jugada crítica. La calidad de vida de miles de personas, apenas con un conjunto de ideas y prácticas políticas neoliberales, ya se ha visto afectada en el Brasil de Temer. La crisis económica y social favorece una polarización que parece ser la que abre camino a figuras fascistas o bien a la proliferación de propuestas gubernamentales de corte de cariz fascista. Seguimos aportando datos y después de ese caudal informativo venimos para seguir analizando. Desde que asumió sin ser electo, Michel Temer realizó el recorte más grande en la historia del programa Bolsa Familia. Más de 392.000 hogares perdieron este beneficio social y el programa Mi Casa, Mi Vida fue recortado en un 50%. Temer congeló por 20 años todo lo que engloba la inversión social y sumó una reforma laboral esclavista que derivó en el crecimiento de la desocupación a 1.3%, alcanzando el 13% del total de la población económicamente activa. Cuando Dilma Rousseff dejó de ser presidenta, la cifra se ubicaba en 4%. Las reformas de Temer dirigidas por el interés del capital privado prometían, desde el mantra neoliberal, una esperada lluvia de inversiones, pero en los hechos llevaron a la ONU a solicitar la revisión de los programas de austeridad. En Brasil, la tasa de mortalidad infantil aumentó por primera vez luego de décadas. Para 2016, Brasil registraba un saldo de 14 muertes infantiles por cada 1.000 nacimientos. Un año antes, en 2015, la cifra era del 13%. En 2017, la pobreza extrema aumentó un 11.2%. Esto contrasta con los 36 millones de brasileros que salieron de ella durante los años del gobierno del Partido de los Trabajadores. Con Temer, la privatización está a la orden del día. En el marco del denominado Proyecto Crecer, lanzado en 2016, figura la venta de más de 50 activos estatales, entre ellos Electrobras, la mayor empresa eléctrica de Latinoamérica, 12 aeropuertos, la Casa de la Moneda y la empresa de agua de Río de Janeiro. Temer, al igual que Macri en Argentina, convoca al ejército para reprimir manifestaciones populares por primera vez desde la dictadura. El brasilero lo hizo a través de un decreto llamado Garantía de la Ley y el Orden, que sirvió para disolver la multitudinaria marcha del 24 de mayo de 2018 en contra de la reforma laboral. En ese contexto, las calles de Río de Janeiro han sido militarizadas desde 2017. Más de 10.000 efectivos del ejército la patrullan, con el fin de evitar protestas. Los vestigios fascistas se hacen sentir desde este gobierno. El sector afrobrasilero denuncia que desde la asunción de Temer se incrementaron ataques racistas por parte de sectores que reivindican el denominado Brasil blanco. Les presento ahora a Aline Piva, socióloga y periodista, y a Cayo Clímaco, cientista del Estado y militante del Frente Brasil Popular. ¿Cómo están ambos? Bienvenidos. Muchas gracias. Y les agradece todo el equipo de Jugada Crítica estos minutos que nos conceden para mirar esta realidad que tanto preocupa. ¿Qué pasaría, Aline, si esos vestigios y esos rasgos fascistas se convierten en política gubernamental? En términos de política exterior, ¿cuáles serían las repercusiones? Mira, lo que estamos viendo ahorita en Brasil es el resultado de años de manipulación de una política de miedo, de una política de odio. Entonces, con el caso específico de Venezuela, y hablo de Venezuela no solamente porque estamos aquí, pero porque ha sido una parte importante de esta misma campaña de miedo. Nosotros estamos viendo una manipulación de los datos al interno y al externo. Venezuela hoy se pone como el paradigma del miedo en Brasil. Tenemos con Bolsonaro su vicepresidente, que se llama General Mourão, y él ya ha dicho que en una eventual presidencia de Bolsonaro vamos a tener sí una intervención militar en Venezuela. Lo que significa que esta política de miedo, esa política de odio va a ser exportada a toda la región, ¿no? Y con eso tenemos la apertura que faltaba para un ataque directo, ¿no? ¿Qué pasa con los movimientos sociales, con su sabiduría, con su trayectoria, con sus movilizaciones? ¿Siguen siendo muralla de contención? Acredito que sí. Los movimientos cumplen el papel de mantener la sociedad movilizada, debatiendo la política, buscando la forma de combatir el fascismo que ahora avanza sobre Brasil. Entonces, creo que la izquierda brasileña tiene dos retos principales. El primero, vencer el golpe, que todavía estamos en una coyuntura, esa elección se pasa en una coyuntura de golpe. Y la segunda tarea de la izquierda y de los movimientos populares
es vencer el fascismo. Entonces, bueno, creo que la izquierda necesita aglutinar fuerza en ese proceso para vencer en la segunda vuelta. Además de sentido común, de voluntad, ¿qué se necesita para rescatar, para hacer que la democracia vuelva? A propósito de esto del golpe continuado. Claro, una de las cosas es derrumbar los mitos que fueron construidos en esos últimos años, ¿no? La manipulación de la corrupción como arma de persecución política, el miedo de una crisis económica. Tenemos que superar esos hechos y entender el papel crucial que Brasil juega en el contexto geopolítico, ¿no? De un momento de ofensiva y de rearranjo de las fuerzas internacionales. Y qué curioso que la derecha neoliberal responsabiliza a gobiernos progresistas de izquierda de la desaceleración económica, cuando sabemos que es un problema mucho más complejo, multifactorial, que afecta al mundo entero. Toma distancia y oculta lo que provocó cuando fue gobierno, cuando tuvo el mando, cuando tuvo la posibilidad de gobernar para que todos tuvieran. ¿Y cuáles son los resultados? Pobreza, desigualdad, desempleo, ensanchamiento de la brecha, ¿no?, entre ricos y pobres, que bueno, sería la desigualdad. En líneas generales es un desastre en lo financiero, en lo económico, en lo político y en lo social, y no asume su responsabilidad, y verdaderamente esa es la herencia que han recibido los gobiernos de izquierda, ¿no? Exacto. Bueno, creo que la derecha utiliza una doble moral, o sea, ataca a la izquierda, pero no tiene propuesta para superar un programa de izquierda y quizás hacer un programa de carácter nacionalista para el país, porque está vinculada con otros intereses, ¿no? Con intereses incluso exteriores, externos, que vienen de los Estados Unidos, de grandes potencias mundiales. Y, bueno, como en la época de la dictadura militar, en 1964, un importante político norteamericano dijo una vez que para donde va Brasil, va también toda América Latina. Entonces, creo que la derecha juega el juego de otras fuerzas políticas también, que no son solamente fuerzas políticas brasileñas, pero que sí tienen interés en hacer con que los Estados Unidos vuelva a tener fuerza, la fuerza que tenía antes del periodo que pasamos de 20 años de gobierno de progresista, gobierno de izquierda en América Latina. Hoy la opción antitética a esto que estamos describiendo, que representa Jair Bolsonaro en el Brasil, Mauricio Macri en Argentina y pare de contar, está robusta, está fuerte, digamos, ¿tiene posibilidades en el caso brasileño de vencer este fin de semana? Bueno, hasta esta semana una incógnita que teníamos en el proceso electoral era saber si realmente esas élites económicas y políticas del país estarían dispuestas a apoyar al fascismo en nombre de su antipetismo, ¿no? De no dejar que el Partido de los Trabajadores volviera a la presidencia y la retomada del camino democrático. En esta semana ya tuvimos diversas oportunidades de ver que sí, de hecho, las élites de Brasil están dispuestas a eso, pero también tenemos pueblo, y tenemos pueblo que está movilizado y que de ahí viene nuestra posibilidad de retomar la democracia, ¿no? No significa que va a ser fácil. Yo creo que esas próximas semanas, el domingo y de aquí hasta la segunda vuelta, vamos a tener un embate bastante intenso, incluso desde el punto de vista de la violencia, más allá de la violencia política. ¿Esperan ustedes otro tipo de violencia, otras formas? ¿Cuáles? Yo me imagino que sí, porque ya se ve una elevación del discurso, mucho similar a lo que veíamos aquí en las semanas anteriores a las guarimbas, ¿no? Entonces hay una inflamación, hay una manipulación muy grande de los miedos. Y a partir del momento que los miedos son manipulados, se puede esperar cualquier cosa. La historia cíclica, ¿cómo es que un país como Brasil, que vivió en su propia carne, como decíamos antes, una oprobiosa dictadura, como es un pueblo que sabe ampliamente de tortura, de políticas neoliberales, de represión, podría permitir, o sea, existe la posibilidad de que permita que eso retorne? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, yo creo que en la gran mayoría de la sociedad brasileña es una sociedad progresista,
¿Por qué? Porque si Lula estuviese concurriendo en esas elecciones, creo que la izquierda tenía la posibilidad muy grande de ganar en la primera vuelta, pero no. Metieron preso a Lula justamente por eso, por esa posibilidad demasiado grande de la izquierda volver al poder en tan poco tiempo después del golpe político. Entonces creo que la derecha ahora va a buscar intentar hacer eso, ¿no? Una presión muy fuerte que ya viene de los medios de comunicación. Incluso la campaña de Bolsonaro es muy parecida con la de Donald Trump, con base en la diseminación de fake news, de noticias falsas, ¿no? Utiliza la misma forma de hacer eso. Entonces, en verdad, lo que se pasa es que mucha gente que vota en Bolsonaro... ¿Se había visto una campaña así antes en el Brasil? No, por la primera vez eso se pasa, creo yo, y con una participación aún más fuerte de las redes sociales, WhatsApp, Facebook, que son herramientas para diseminar ese tipo de contenido. Muchísimas gracias a ambos por haber estado acá con nosotros. Gracias muy valioso o muy valiosas sus reflexiones. Gracias a ti. Hasta pronto, y a nuestra audiencia le informamos que vamos a nuestras conclusiones de inmediato.